Segunda de Pedro, capítulo 1, y vamos a leer del 3 al 15, y dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadida vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás, porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Amén. Amado Padre, Dios eterno, le adoramos y le bendecimos, Padre, por tenernos aquí en esta mañana, pagando nuestros votos a usted y estando, Padre, en este momento de la semana, en un momento glorioso, divino, poderoso de vida, de alegría, de gozo, de felicidad, no para este momentito, sino en lo que este momentito va a producir en nuestra vida futura. Amado Padre, que su Espíritu Santo ministre en nuestras vidas y nos llene de su presencia, que podamos comprender en plena certidumbre de fe lo que usted nos va a hablar y que lo llevemos a la práctica de nuestra vida. Amado Dios, para que podamos así disfrutar de la vida nueva en Cristo Jesús, practicando la verdad, la justicia, practicando la santidad y estando ocupados. Amado Dios Todopoderoso, le adoramos, le bendecimos y le damos gracias. Y le damos gracias, Padre, porque este tiempo está en sus manos y porque usted es el que está aquí para enseñarnos y ayudarnos a comprender. Padre, glorifíquese, que nuestras vidas reciban y sean transformadas por su poder, por su palabra, por su Espíritu Santo. Gracias le damos, glorioso Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, pueden tomar su lugar. Bien, vamos entonces a continuar, y eso sería la segunda parte, que el tema es: ¿qué es la naturaleza divina? Entonces, esto sería en su segunda parte, ¿verdad? La naturaleza divina, segunda parte. ¿Y qué es la naturaleza divina? Empezamos el domingo pasado a hablar de eso, ¿verdad? Eh, la naturaleza divina y la personalidad divina de Dios. Como Dios y como persona divina, ¿cómo es su personalidad? ¿Qué hay en él? Vaya, y nosotros hay un carácter, ¿verdad? Que se manifiesta, actitudes que demuestran quiénes somos nosotros. Cuando una persona no es muy paciente, decimos esa persona es enojada. Cuando no es comprensiva, decimos esa persona es incomprensiva. Cuando cuando la persona no cree, le decimos es incrédula. Cuando dice yo no creo eso, no, eso es mentira, es una persona incrédula. Entonces, en la vida de nosotros no debe de haber, como empieza en la fe, ¿no? Lo que hemos leído acá y lo que vamos a seguir viendo empieza en la fe y termina en el amor. Entonces,
La fe es la fe y el amor encierra toda lo que en este pasaje nos enseña lo que es la vida, lo que es la personalidad de Dios, lo que es la, la parte divina, lo que es eh, la revelación de esa parte de Dios y cómo la podemos entender más fácilmente, ¿verdad? Y así como nosotros, ¿verdad? Podemos decir cómo somos cada uno de nosotros o cómo nosotros podemos eh, describir a los demás, ¿verdad? Oh, esa persona es bien paciente, esa persona es bien nice, esa persona es bien tóxica. Entonces, una persona tóxica es una persona insoportable, es una persona que ah, no nos va a aportar nada bueno a nuestras vidas. Entonces, ¿cómo identificamos una persona tóxica? Una persona negativa, ¿no? Una persona que todo el tiempo es todo el tiempo es contrario a lo bueno, pues. Todo el tiempo es lo opuesto a lo correcto. Entonces, aquí tenemos a Dios, lo podemos nosotros conocer de esta manera. Dios tiene fe, tiene virtud, tiene conocimiento, tiene dominio propio, tiene paciencia, tiene piedad, tiene afecto fraternal y tiene amor, ¿verdad? ¿De qué manera Dios se muestra al mundo? ¿Y por qué nos redime? ¿Por qué nos encuentra? Porque nos ama y nos da amor, ¿verdad? Entonces, Pablo, en Primera de Corintios, en el capítulo 13, habla de lo que es amor y de lo que no es amor. Y encierra toda la explicación de ese capítulo en 3 palabras claves al final. Y dice, y ahora pues permanezca la fe, la esperanza y el amor. Estos 3, pero el mayor de ellos es el amor. Y el amor debemos de tener como conocimiento claro. O sea, cuando yo digo como conocimiento claro, deberíamos de tener esa convicción ya. El amor es eterno. El amor no deja de ser. Pero el amor verdadero. Y debemos de saber que el amor es eterno y debemos de vivir por amor y en amor y para amor, ¿verdad? Ahora, hay mucho que explicar de esto para entender cómo podemos vivir en amor y vamos a ir poco a poco, ¿verdad? Porque vamos a estar hablando de esto, porque en esto consiste la vida de la iglesia y la vida de cada creyente, ¿verdad? Entonces vamos a ir conociendo poco a poco cómo cada uno de nosotros verdaderamente estamos viviendo por amor, ¿verdad? Poco a poco, con diferentes citas bíblicas, con diferentes temas, vamos a ir aprendiendo, vamos a ir conociendo y aprendiendo y autoanalizándonos si es que verdaderamente estamos viviendo nosotros dando amor. ¿Y qué cantidad de amor estamos dando? ¿Verdad? ¿Qué cantidad de amor? Y vamos a ir aprendiendo todo eso y bueno, cada uno escoge, ¿no? Cada uno escoge. eh, Dios nos pone a nosotros a que elijamos. Nos enseña a través de su palabra que nosotros debemos de escoger. Y bien claro está, ¿verdad? Que nadie puede, ni Dios elige por nosotros. Nadie puede elegir por nosotros. Nadie. Yo por eso siempre les he dicho a ustedes que algo que hace años yo aprendí de parte del Señor es de que cuando uno se equivoca por hacerle caso a otra persona, cuesta levantarse y cuesta aprender, cuesta. Pero cuando uno se equivoca por sus propios pensamientos, porque uno lo decidió, aprende rápido, se levanta rápido, y aprende rápido. Pero cuando uno se deja llevar por los demás, no se aprende tan fácil, no se reacciona tan fácil. Entonces, vamos, vamos a continuar con la explicación, ¿verdad? Y vamos a ver de que en el verso 8 dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, o sea, nosotros la parte gramatical debemos de observarla en las escrituras. Textualmente tenemos que comprender cómo el texto nos está explicando.
O sea, nosotros no debemos de correr, no debemos de leer corriendo. Y de hecho, pues la Biblia habla de todo eso, ¿no? La Biblia debemos de vivirla con paciencia, con paciencia. Porque el que corre no se da cuenta de los errores que comete ni los peligros que hay en su camino, en su vida. Una vida sana, una vida saludable es aquella que aún en las dificultades, en los momentos difíciles de la vida, jamás se deben de tomar decisiones. Jamás. Cuando uno está enojado o triste, jamás debe de tomar decisiones, sino hasta que pase ese momento crucial. Porque todo momento crucial pronto, pasa pronto. Puede ser momentos, minutos, horas o días, pero no son años ni toda la vida. Entonces, y después uno mira qué es lo que va a decidir. Y dice el verso 8, dice, porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Entonces, habla de que estas cosas deben de estar en nosotros en abundancia. Y es que nosotros somos escasos. La iglesia cristiana evangélica, yo les he repetido mucho. Y la cultura hispana tenemos graves y serios problemas, porque la cultura hispana somos una mezcla de culturas, somos una mezcla de pecado. Y nosotros no tenemos una, una cultura sana en nuestra cultura hispana. Tenemos una cosa dañada, eh, eh, destrozada. O sea, eh, yo no me avergüenzo de ser hispano, pero con mucho gusto yo reconozco que tenemos una cultura horrible, con deficiencias horribles que no las queremos superar, ¿verdad? Entonces, eh, y esto que gracias a Dios a nosotros aquí este país nos educa con las leyes. Hemos aprendido bastante. Entonces, pero estas cosas deben estar en nosotros en abundancia para que no nos dejen estar ociosos ni sin frutos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros le restamos, no solamente le damos poca importancia a conocer a Dios, sino que porque son dos cosas distintas, darle poca importancia o restarle importancia. Nosotros conocer a Dios debe de ser nuestra prioridad para que nosotros podamos desarrollarnos como hijos de Dios y como hijos de Dios podamos comprender qué es eso que Dios le llama a través del apóstol Pedro en esta epístola. ¿Qué es eso a lo que Dios le llama naturaleza divina de la cual nosotros somos partícipes? ¿Qué es? ¿Qué es esa naturaleza divina? ¿Y para qué sirve esa naturaleza divina? Estamos muy escasos. Hablando, no solamente me refiero a ustedes, yo me refiero hablando a la iglesia mundial. Mundial. Usted ve a un niño de año y medio judío, dependiendo de qué línea viene, y usted lo va a ver con su cosita en la cabeza, y el niño no cuestiona la kipa. Yo les comentaba que el otro día andaba por Beverly Hills y me paré en un semáforo que me lo agarré en rojo. Iba una muchacha judía con un niño, que era su hijo, ¿no? Eh, el niño como de 2 añitos, el niño lo llevaba de la mano y el niño le quiso correr al niño para cruzarse la luz. Se le hizo a él interesante, ¿no? ¿Qué creen que hizo el niño? Se agarró la kipa, se la quitó, corrió. Cuando llegó al lugar donde ya estaban al otro lado de la calle, se la puso. Bien tranquilo. Eso es cultura. Eso es cultura, ¿verdad? Entonces, nosotros le estoy hablando de una cosa religiosa, de un punto religioso, porque es lo que más nos interesa a ustedes. Yo les podría hablar de cómo somos cochinos, la cultura hispana, de andar tirando basura en la calle. Acabo de ver dos personas extremadamente tontas. Ahorita que venía aquí cruzando yo para acá, dejando la Pacific y agarrando la Civil. Iba un carro deportivo con una moto haciendo carreras. Gente, y no eran ni güeros, ni morenos, ni orientales, ni orientales, ni medio orientales, no, no, eran hispanos. Díganme si no es parte de una cultura reatrasada provocar
exponer a muerte a los demás. Entonces, vaya, pero vamos al punto religioso. Nosotros como iglesia hispana, nosotros no tenemos ni la convicción de congregarnos y de participar de la congregación. Entonces tenemos una cosa bien grave. Y aquí dice que no debemos de estar ociosos. Y yo les he explicado bíblicamente y con el diccionario lo que la palabra ociosos quiere decir. Y yo les hago una pregunta a ustedes, que se las dejo en su corazón. Ustedes, me refiero a los que están ahora aquí, ¿verdad? Bueno, los que no están, pues si lo miran por YouTube o por la aplicación, qué bueno, ¿no? Ustedes, los que están aquí, ¿ustedes creen que están haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer en la cantidad de trabajo que deben de hacer? ¿Ustedes creen que están haciendo lo que Dios los ha llamado a hacer? No me contesten, es una pregunta que les dejo en su corazón. ¿O ustedes creen que tienen capacidad de hacer algo más? Porque si ustedes no están haciendo lo que deben de hacer, están en problema. ¿Verdad? Porque dice la Biblia que si estas cosas abundan en nosotros, no nos dejarán estar ociosos ni sin fruto. Ni sin fruto. Entonces, si nosotros, imagínense que un agricultor tenga la capacidad de cultivar 3 manzanas de tierra, pero él es perezoso y conformista y hace una, ¿le va a rendir lo mismo? ¿Va a tener lo suficiente o más? Entonces, y el Señor nos dice a nosotros que no seamos escasos. Moisés fue criado en el palacio del faraón en Egipto. Y toda persona importante, toda persona que nace en un palacio, que nace en un reino, por muy pequeño que sea, porque los ricos tienen su propio palacio, los ricos, todo rico tiene su propio palacio, tal vez pequeño, pero lo tiene. ¿Cómo creen ustedes que son los hijos de un rico? Hay diferentes categorías de gente de dinero. Tan ricos, existen los ricos, los millonarios, los magnates y así sucesivamente, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo son los hijos de un rico? Vamos a empezar con la categoría más baja de todos los millonarios, de la gente de plata. ¿Cómo es la familia de los ricos? ¿Cómo son los hijos de los ricos? ¿Cómo creen ustedes que es el estilo de vida de ellos desde que nacen? Ellos practican más de un deporte a nivel profesional con entrenador. Ellos hablan más de un idioma, más de su propio idioma. Practican más de una carrera. No hay ninguno que sea vergonzoso para la familia, excepto los milagros que siempre ocurren, ¿verdad? Pero esos son milagros. Esos son milagros. Pero al igual que en nuestra cultura hispana, de entre nosotros surgen milagros, gente que triunfa y que, wow, lo sorprende a uno y gloria a Dios, felicidades, un aplauso. Pero entre la gente de dinero, la gente es importante, la gente se prepara, ¿verdad? ¿Ustedes han visto las mujeres y los hombres que juegan tenis a nivel profesional? ¿Han visto los que juegan golf a nivel profesional? ¿Nunca los han visto? ¿Nunca ha visto usted una persona jugando tenis y golf? No por eso. Nunca. Sí, se han visto, ¿va? Vaya, esa gente, ¿por qué se dedica a eso? Porque ellos son millonarios. Tienen el tiempo para practicarlo, no se preocupan por ir al trabajo, sino que sus padres los crían, ¿verdad? Así, ¿verdad? Entonces, ustedes ven a todo ese tipo de gente, toda esa gente es millonaria. Millonaria. Entonces, Moisés fue criado en el palacio de Faraón y Moisés aprendió más de un oficio. Él fue arquitecto, él fue un montón de cosas. Hablaba varios idiomas, aprendía varios oficios, un sinfín de cosas. Entonces, cuando Dios lo llama precisamente por eso. Dios lo llama porque Dios sabía las capacidades que Moisés tenía. Pero Moisés empezó a decirle, no sé, soy tartamudo, soy esto, soy aquello, soy esto otro, un montón de cosas que nosotros ya sabemos.
Entonces, pero al final Dios lo acorraló y Dios nos acorrala a todos, nos confronta, ¿verdad? Tarde o temprano, por bien o por malo, ahí vamos aflojando. Bueno, entonces, pero ¿qué pasó? Pasa el tiempo y Dios le revela a Moisés cómo habría de construirse el tabernáculo. ¿Por qué creen ustedes que Moisés le entendió? Sabía de medidas. Era un arquitecto, sabía de medidas. No se equivocó en ninguna, no se equivocó en ninguna. Ahora, ahora traigo todo este comentario a nosotros. ¿De quién somos hijos nosotros? ¿De quién somos hijos nosotros? ¿Cómo debemos de ser los hijos de Dios? ¿Fracasados? ¿Medios triunfadores? ¿Conformistas con un poquito? Entonces, yo ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Ustedes creen que ustedes están haciendo la capacidad que tienen ustedes para servirle al Señor? Y para que la vida de ustedes sea productiva. Para que la vida de ustedes sea exitosa y abunde el fruto. Entonces, ahora, Dios por eso es productivo y es exitoso. Porque todos estos atributos divinos, todo esto que corresponde a la vida de Dios, a la personalidad de Dios, esto lo hace a Dios ser exitoso. Vayamos a hacer un repaso brevemente, por favor. Veamos, dijimos que empieza en la fe y el disfrutar de la naturaleza divina. Vamos a ir viendo no solamente ahora porque vamos a estar hablando de esto bastante a futuro y vamos a ir viendo qué tanto nosotros estamos exitosos, ¿verdad? Qué tanto conocemos del Señor. Y las añadiduras no tienen nada que ver en esto. Las añadiduras no tienen nada que ver porque si las añadiduras vienen como consecuencia de buscar a Dios en abundancia, estamos en la línea correcta. Y la bendición de Jehová no añade tristeza con ella. Pero si nosotros tenemos añadiduras sin servirle a Dios como es, entonces son nuestras fuerzas y eso añade dolor. ¿Me explico? ¿Me explico, verdad? Porque hay muchas maneras de triunfar en la vida. Muchas maneras. Entonces, empezamos con la fe y la fe es para vivir, el justo por la fe vivirá. Y ahí tenemos Hebreos y todo y Romanos, todo lo que dice. Entonces, ¿qué es fe? La fe es para vivir, el justo por la fe vivirá. Entonces, ¿por qué Dios vive eternamente? Porque Él tiene fe. Él dio a su Hijo creyendo que nosotros nos íbamos a convertir a Él. Y está sucediendo, ¿verdad? Que algunos no quieren, es diferente. Pasemos al siguiente cuadro, por favor. Entonces, luego la fe nos lleva a la virtud y la virtud dijimos que es hacer lo correcto, que las cosas estén bien. Entonces, yo les hacía una pregunta ahorita a ustedes. ¿Ustedes creen que la capacidad que ustedes tienen para servirle al Señor, ustedes creen que está de acuerdo a lo que ustedes están haciendo ahorita? Porque si no están, si es así, están en lo correcto, pero si no es así, no están en lo correcto. Quiere decir que si no es así, no estamos disfrutando de la naturaleza divina. No estamos disfrutando. Y si no estamos disfrutando de la naturaleza divina, entonces nosotros estamos ociosos y estamos sin fruto. Entonces, y Dios está con fruto, ¿por qué? Porque Él todo lo hace correcto. Él es virtuoso. Él lo hace correcto. Entonces, por eso es que su reino es eterno. Eterno. Y es un reino que nunca está en recesión, ni estará. Es un reino que nunca ha perdido ni perderá ninguna batalla. Entonces tenemos ahí la definición de virtud y tenemos ahí la cita bíblica que nos habla de todo lo que corresponde a la virtud y a lo correcto. Y en eso debemos de pensar lo que dice el apóstol Pablo a los Filipenses en el capítulo 4 y el verso 8. En eso debemos de pensar. En todo lo justo, todo lo bueno, todo lo de buen nombre. En todo lo de buen nombre. ¿Para qué? Para llevarlo a la práctica en nuestra vida. Pasemos al siguiente cuadro, por favor. La virtud nos conecta al conocimiento y dijimos que la definición del conocimiento es que evita destrucción, es para evitar destrucción. Tener conocimiento de algo o de alguien nos va a ayudar a poder evitar destrucción y ahí tenemos la cita bíblica de Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó
Y la iglesia menospreciamos el conocimiento. Lo menospreciamos. Entonces, no, el conocimiento es necesario para que no fracasemos, para que no haya destrucción en nuestras vidas, para que no culpemos a Dios y para que no culpemos a ningún otro. Pasemos al siguiente cuadro, por favor. Luego nos lleva al dominio propio. Y el dominio propio es control por convicción propia. En el reino de los cielos, al cual la iglesia pertenece, en el reino de los cielos no existe culpar a nadie. El único culpable de algo que pasa en mi vida soy yo. El único culpable de lo que pasa en su vida solo es usted. En el reino de los cielos no existe echarle culpa a nadie. A nadie. Pase lo que pase, es el reino de los cielos y hay que conocerlo. Yo no sirvo porque no me gusta cómo el pastor está dirigiendo. Yo no sirvo porque no me gusta cómo la alabanza está dirigiendo. Yo no voy a no me gusta la alabanza. Yo no siento al Espíritu Santo porque los de la alabanza no están ministrando bien. Eso no existe. ¿Por qué pasa ese fracaso? Porque no disfrutamos de la naturaleza divina y porque estamos viviendo una vida escasa. Pero en el reino de los cielos, entiéndanme y entendamos a Dios, no podemos culpar a nadie. La mujer que me diste me llevó a esto. No, ten lo tuyo. La serpiente me engañó. No, tenga lo suyo. Y a la serpiente, como ya no tuvo a quien, de una vez fue juicio total. No existe culpar a nadie en el reino de los cielos. No existe. No existe en el reino de los cielos. Dentro de la iglesia no existe excusas que usted no haga algo porque no le gusta lo que el otro está haciendo. No existe. No existe. Yo les decía a ustedes que yo tuve 2 pastores. Obviamente hubieron cosas que me gustaron de ellos y cosas que no me gustaron. Vi cosas que no me gustaron y cosas que me gustaron. Yo tomé lo que me gustó y no vi lo que no me gustó. Y mi lema era romper ese récord. De tratar de predicar un mejor evangelio. Y yo trabajé con ellos y nunca mengué, sino que siempre aumenté mi trabajo a la par de ellos. Siempre lo aumenté. Siempre aumenté mi trabajo. Jamás me senté. Jamás. No, nada. ¿Verdad? Entonces, y al sol de hoy estoy viendo toda esa recompensa, ¿verdad? Todo ese fruto. Entonces, tenemos el dominio propio, ¿verdad? Que es un control por convicción propia, no porque alguien le diga. Yo no voy a la iglesia porque mi esposo no va. Yo no voy a la iglesia porque mi esposa no va. Yo ya no voy a la iglesia porque ya no voy a ir a la iglesia porque mi esposo o mi esposa ya no quiere ir. Entonces, ¿dónde dice Eclesiastés que si el uno cae el otro lo levanta? No, mira, perseveremos, no podemos andar así porque en este trayecto nos podemos desanimar, que es lo que comúnmente pasa, ¿verdad? El común denominador de la mayoría. Entonces, convicción propia. No importa quién quiera venir o quién quiera venir o quién no quiera venir con usted, o convicción propia. O el otro se sentó porque no le gusta esto, pues yo tampoco lo hago. No, convicción propia, porque mire, usted no va a culpar a nadie en el día del juicio. Allá vamos a estar solo nosotros delante del Cordero. Confunden esa cita bíblica de Hebreos, me parece que es en Hebreos donde dice que el pastor va a dar cuenta de las ovejas. Eso lo malinterpretan, no es lo que quiere decir. No es lo que quiere, lo que muchos interpretan. Yo no voy a dar cuenta de ustedes. Dice el verso como que sí, pero es mal interpretado, ¿verdad? Entonces el dominio propio es para que nosotros, y ahí está la cita bíblica que Dios tiene ese dominio, ¿verdad? Pasemos al siguiente, por favor. Y luego el dominio propio nos lleva a la paciencia. ¿Y la paciencia qué es? Y en esto nos quedamos, ¿verdad? Aquí continuamos el día de hoy. Entonces, Dios tiene paciencia porque si no tuviera paciencia Dios, ¿dónde estuviéramos nosotros? Destruidos, desaparecidos. 7 veces cae el justo, 7 veces lo levanta Dios. ¿Qué es eso? Es misericordia y paciencia. Ya vamos a llegar a la misericordia. Pero eso es paciencia. Dios es paciente y la paciencia es soportar. Y nosotros no queremos soportar ni el que nos cae mal en la congregación.
No, a veces no nos queremos soportar ni nosotros mismos y uno tiene que calmar el alma de uno. Ya me quiero ir, ya no aguanto con esto. Uno tiene que calmar. Del nivel espiritual en el que vivimos, de eso depende nuestro estilo de vida, nuestro triunfo o el fracaso. Entonces, la paciencia es algo que está en Dios. Dios es paciente. David aprendió de todo lo de Dios, ¿va? Porque él dice, pacientemente esperé en Jehová y él me ayudó. Y Dios nos habla a nosotros con mucha paciencia, con mucha paciencia. ¿Cuántos años tiene hablándonos a nosotros acerca de nuestro llamado? Y no damos el ancho, porque no queremos. Y cuando estamos en problemas, queremos que Dios responda rápido. Y no, no es así. Porque Él tiene algo que arreglar con nosotros. Y Él está tranquilo, Dios está tranquilo. Mire, mientras nosotros lloramos y nosotros nos revolcamos en el suelo, donde sea, en la angustia, en la situación, Dios está alegre, está recibiendo adoración en el cielo, de la tierra al cielo, y Dios está recibiendo adoración y Él está alegre y gozoso y dice, sí, ya vas a querer, ya que entiendas, entonces yo te respondo. Dios no va a respondernos a nosotros mientras nosotros no entendemos qué es lo que Él está haciendo o qué es lo que Él quiere hacer en nosotros. Entonces, Él quiere que nosotros seamos pacientes. Dios es paciente. Sin paciencia, la iglesia, y sin paciencia, el cristiano, no vamos a avanzar y no vamos a triunfar. Necesitamos paciencia, ser pacientes. Pase lo que pase, si no nos gusta ser paciente, y al rato hasta se nos va a olvidar lo que no nos gusta que están haciendo los demás. Santiago 5:11 dice, y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? La Biblia nos da ejemplos y Dios nos confronta. No le saquemos la vuelta al Señor porque no le vamos a ganar. Mejor unámonos al equipo de Dios. Rindámonos al equipo de Dios. Rindámonos al Señor, ¿verdad? Porque no le vamos a ganar. Entonces, tenemos el conocimiento de la paciencia de Job. Y habéis visto, dice, el final del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Estaba no Cristo salvando a un ladrón a su lado? Y obviamente condenando al otro, ¿verdad? Y estaba perdonando a todos sus transgresores. Entonces, paciente y misericordioso. Entonces, tenemos las escrituras, tenemos todo. Tenemos todo. Para que nosotros triunfemos como hijos de Dios, para que vivamos como hijos de Dios. Nosotros debemos de aprender el lenguaje divino. Y esto es el lenguaje divino. Este es el lenguaje divino. Esta es la personalidad de Dios. Esta es la naturaleza divina de la cual nosotros somos partícipes. ¿Qué quiere decir que somos partícipes? Que debemos de tener todo esto nosotros. Todo esto debe de estar en nosotros. Entonces, ¿cómo fue el Señor hasta el último momento? Paciente. Paciente. Entonces, pasemos al siguiente cuadro. La paciencia nos lleva a la piedad. Y la piedad es lo mismo que misericordia. Y piedad es recibir lo que no se merece. ¿Merecíamos nosotros salvación? ¿Merecemos perdón? No. La salvación y el perdón es otorgada por Dios porque Él quiere mostrarnos esa parte de su vida, esa parte de su divinidad, de que Él perdona, y debemos de entender que el redimido, somos redimidos para, bueno, el ser humano, perdón, retrocedo un poquito más allá, el ser humano en la creación somos creados para ser perdonables, pero no para abusar ni jugar con el perdón o jugar con el pecado. No confundamos las cosas. Somos perdonables para que no nos estanquemos en la vida en ningún fracaso, en ningún pecado. Entonces, la piedad es compasión hacia los demás. ¿Y nosotros queremos ser compasivos hacia los demás? No abunda en nosotros esa compasión. Ya, ¿se acuerdan que yo les estuve compartiendo un tema hoy en este año después de que vino el pastor Fernando de México? Que yo les estuve compartiendo, bueno, no recuerdo si fue exactamente después de eso o antes de eso. No, fue antes de eso, ya recuerdo, fue antes de eso.
yo les compartía el tema de los dos tipos de enemigos que tenemos, ¿verdad? Y yo les decía que en la Biblia, y yo se los decía bíblicamente, y Cristo lo dijo. Bíblicamente les di las dos citas bíblicas donde están los dos tipos de enemigos que tenemos nosotros. Y solamente tenemos dos tipos de enemigos. Se los digo en las citas bíblicas. Y por eso les decía el domingo anterior de que vamos a empezar a repetir. Porque es necesario, y aquí lo dice repetir, y en Filipenses Pablo también dice que es necesario repetir. Y yo creo que ya voy a estar repitiendo porque es necesario que repitamos. En ese tema yo les decía que Cristo revela dos tipos de enemigos, los enemigos de afuera del pueblo y los enemigos de adentro del pueblo. Y con los enemigos de afuera del pueblo tenemos que tenerles un margen de paciencia para ver si reaccionan a la salvación, ¿no? Pero si no, inmediatamente guardar distancia, ¿verdad? Y dejar que sea Dios el que haga justicia. Pero a los enemigos de adentro del cuerpo de Cristo, esos son los otros enemigos. Esos son a los que dice que los soportemos y oremos por ellos. Pero nosotros queremos orar por el enemigo de afuera que no es convertido, que tenga misericordia. Y yo les decía que oramos por el jefe del trabajo que tenga misericordia y que Dios lo toque. Una oración equivocada. Y el enemigo que tenemos adentro de la iglesia que no nos cae bien o con el que no compartimos la misma opinión como cuerpo de Cristo, eso es gravísimo. Por eso no oramos y mejor nos alejamos y guardamos distancia. Yo les he dicho que hay que guardar distancia con los enemigos que son de afuera del cuerpo, pero con los enemigos que son del cuerpo, que están dentro del cuerpo de Cristo, que no nos caen bien, tenemos que ser socios, dice la Biblia. Debemos de asociarnos. No tenemos que guardar distancia. Ser precavidos, pero tratar de frecuentar. Ser cuidadosos, pero no aislarnos totalmente. Entonces, debemos de saber de que la compasión debe ser hacia los demás, y la Biblia es bien clara que dice, y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? ¿Por qué dice el dicho, oh, este es candil de la calle y oscuridad de la casa? ¿Por qué? Porque se dan el todo por los de afuera y por los de la casa nada. Entonces, en cambio, Dios no es así. Dios no es así. Dios es compasivo, pero observe, cuando Cristo aparece evangelizando y declarando a todo el mundo que Él es el Cristo y mostrando salvación en Él, se acerca, esto lo voy a repetir, se acerca aquella mujer filocenicia griega pidiendo ayuda por su hija y era griega. Griega en todo el sentido de la palabra, no era judía griega, era griega neta. Y entonces Cristo le dice, no está bien dar el pan de los hijos a los perrillos. Pero como la mujer respondió en fe y traspasó en fe, por eso es que el justo por la fe vivirá. Entonces traspasó al trono de Dios con fe, y entonces Cristo le hizo el milagro y la aceptó. Pero él fue bien claro y le dijo, no, primero son los de la casa, espera tu turno. Todavía no es para ti, pero ese día se hizo porque la mujer respondió en fe. Entonces, compasión, pero compasión en el orden divino. Pero nosotros queremos sentir compasión por el de afuera y rechazo por el de adentro. Queremos sentir compasión por el culpable y rechazo por el inocente. Y estamos bien equivocados en eso. Bien errados en eso. Tenemos una habilidad para declarar inocente al culpable. ¿Y qué dice el Señor en sus palabras? Dice que Jehová no mira por inocente al culpable, ni al culpable por inocente. Y nosotros somos bien rápidos para declarar culpable al inocente y al culpable por inocente. Y eso no es compasión. Eso es confusión. Mal uso de la palabra y mal estilo de vida. El no estar viviendo la naturaleza divina. Y el Salmo 25:6 dice, acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias, que son perpetuas. ¿Dios es misericordioso? Es misericordioso. ¿Debemos de ser nosotros misericordiosos? Sí, debemos de ser misericordiosos. Pero correctamente.
correctamente en el lugar indicado, con la persona indicada. Entonces, Dios es misericordioso y por eso triunfa, sí, por eso triunfa. Entonces nosotros debemos de tener misericordia, debemos de disfrutar de la naturaleza divina, pero explotamos en nuestras emociones, nuestra alma está a flor de piel y explotamos rápido con todo y nos olvidamos de ser misericordia de todo eso. Pasemos al siguiente cuadro. ¿Y qué más podemos decir del afecto fraternal? ¿Cómo vamos a tener afecto fraternal si no queremos, no queremos convivir como iglesia? Mire, las sillas que deberían estar ocupadas, ¿por qué cree que pasa eso? Mire, porque no hay afecto fraternal. Porque no solamente venir a pagar los votos al Señor, sino que estar en el mismo recinto, todos adorando a Dios y escuchando la administración de su palabra, esto es parte del afecto fraternal. Del que como cuerpo de Cristo que somos todos nos estemos edificando. No hay afecto fraternal. O por lo menos no para aquellos que pudiendo estar no estuvieron. ¿Verdad? Entonces, el afecto fraternal, ¿para qué sirve? El afecto fraternal es para inclinarnos a una persona o cosa, propio de hermanos. Propio de hermanos. Esto es lo que dice el diccionario. Y ahorita vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Y en Romanos 12 y 10 dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros, prefiriéndonos. ¿Por qué el apóstol Pablo elogia a los filipenses? Porque los filipenses era una iglesia que honraban a Dios, honraban a Pablo y alegraban al corazón de Pablo en el reino de los cielos, porque estaban viviendo la vida que debería ser, porque toda la teología la llevaron a la práctica y respondieron correctamente y tenían todo eso. La iglesia de los filipenses estaban disfrutando de la naturaleza divina. Entonces, nosotros no podemos organizar ahorita un evento, vaya, pasamos a comer al rato allá y nos queremos ir rápido. No queremos disfrutarlo. Entonces, es necesario la convivencia para demostrar y poner en práctica el afecto fraternal. El afecto fraternal es el amor a los demás. Y dice el Salmo 34:15, los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. ¿Verdad? Entonces, cuando tenemos afecto fraternal, va a pasar todo esto, ¿no? Que estamos disfrutando de la naturaleza divina y Dios nos identifica. Me gusta lo que dice el Salmo 1 en el verso 6 y dice que Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. ¿Por qué debemos de tratar de vivir la naturaleza divina? Por muchísimas razones. Una es porque es parte de la salvación, otra es porque es parte de los mandamientos, otra es porque sin ellos no podemos vivir. Si queremos triunfar, tenemos que disfrutar de la naturaleza divina y no menospreciar a Dios. Entonces, el afecto fraternal, ¿Dios le gusta estar entre nosotros? Claro que sí. Los ojos de Jehová están sobre los justos y atentos sus oídos al clamor de ellos. De esa manera es como Dios está cerca de nosotros, es como Él está conviviendo con nosotros. ¿Verdad? Entonces, si Él está pendiente de nosotros, nosotros debemos estar pendientes de convivir los unos con los otros. Pero menospreciamos esto, ¿verdad? Menospreciamos esto que es parte de la naturaleza divina y esto es parte para que nosotros tengamos una vida en Cristo Jesús exitosa. El afecto fraternal nos proyecta a la siguiente parte, que es al amor, y con el amor se termina esto que explica el apóstol Pedro en este capítulo, ¿verdad? Y el amor es esmero con que se hace algo. ¿Por qué las cosas no salen bien como nosotros esperáramos o como los demás esperan que nosotros las hagamos? Algunas veces es porque la persona no está satisfecha con lo... Le voy a decir bien claramente, porque hay cosas que no podemos andar con rodeos esperando que me adivinen. Pasa un siglo, otro siglo y no me van a entender. No, hay momentos y hay cosas en las que debo de ser directo con ustedes y el que no aguante es porque es un niño espiritual. Supongamos que a ustedes no les guste algo que yo hago. Yo no soy perfecto, me puedo equivocar,
Eso yo lo tengo claro. Yo puedo hacer algo que a ustedes no les guste porque me equivoqué. Correcto, me equivoqué. Perfecto. Pero eso va a ser en un caso, en una medida muy mínima que yo me pueda equivocar para que no les guste, y en ese caso ustedes tienen razón. Pero a pesar de que tienen razón, no les tiene que afectar para que ustedes hagan el compromiso que ustedes tienen con Dios. Pero veámoslo del otro punto de vista. Supongamos que a ustedes no les gusta lo que yo hago simplemente porque no están de acuerdo, porque no les adiviné a su gusto, ¿verdad? No les adiviné a su gusto. Entonces, eso no quiere decir de que yo no lo hice con amor. Yo me puedo equivocar y fallé porque no lo hice con la cantidad de amor que tuve que lo he hecho. Pero cuando a ustedes no les gusta algo porque no va de acuerdo al gusto de ustedes, eso no significa que yo no lo estoy haciendo con amor. Eso significa que ustedes no tienen amor para recibir lo que yo estoy haciendo por ustedes como cuerpo de Cristo. Entonces, cuando nosotros no hacemos las cosas con amor, salen las cosas mediocres, a media, sin frutos, y estamos ociosos. Y después nos quejamos, sí, Señor, ¿por qué no entiendo esto? Usted debería de entender, y esto yo se los he dicho mucho, el creyente después de 3 años ya estamos capacitados para desarrollarnos, no para estar estancados. Todo creyente después de 3 años debe estar discipulado y debe estar viviendo una vida práctica. ¿Cuáles son los discípulos de ustedes? ¿Cuántos discípulos tienen ustedes? Cada uno de nosotros debemos de tener discípulos dentro y fuera de la iglesia. Gente que en evangelizar afuera y gente que en motivar a ayudarla a crecer dentro de la iglesia. Pero nosotros mismos no queremos crecer. Si nosotros mismos no queremos crecer, ¿cuáles son nuestros seguidores? Bíblicamente todos debemos de tener seguidores. Debemos de ser discípulos para Cristo. Seguidores de Cristo. ¿Dónde están? ¿Por qué? ¿Lo estamos haciendo con amor? ¿Estamos en el lugar correcto? ¿Estamos haciendo lo correcto? Entonces, el amor es fundamental, y yo les decía a ustedes hace un momento que el amor es eterno. Y si usted hace muy poquito podemos hacer, pero con amor. Con amor. Y cuando hacemos muy poquito con amor, va a haber fruto. Va a haber fruto. Va a haber fruto. Entonces, Dios es amor. Dios es amor. Dios es amor, y como Él es, nosotros debemos de ser. Dios es amor. Dios es amor. Y yo creo que esto no lo hemos entendido. Se lo digo directamente, pero esto no lo hemos entendido. Porque los apóstoles, después de 3 años de andar con Cristo, quedaron capacitados para hacerlo, ¿sí o no? ¿Cómo podemos nosotros vivir 10, 15, 20 años con los rudimentos de la doctrina de Cristo? No saber qué hacer. ¿Quién sufre más? ¿Al que usted no evangeliza o usted? Nosotros mismos. Por no disfrutar de la naturaleza divina. Dios es amor, y debemos de hacer todo con amor, todo con amor. ¿Saben por qué yo amo a mis hijos? Y fui padre bien joven y me dediqué a cuidar a Vladimir desde que nació. De 19 años, de 20 años andaba con él cuando se enfermaba buscando doctor y todo eso. Y no me daba pena que me viera nadie que andaba ya con compromiso. Disfrutaba. Pero también soy estricto con ellos. Porque así como se da, se demanda. ¿Verdad? Yo disfruté a mis hijos desde que nacieron. Janine nació acá, en este país. Y para cuando Janine nació, nosotros aquí andábamos en el bus, en el bus. Jamás yo salí de mi casa, de mi trabajo a mi casa a descansar para después recogerla de la Baby City. Jamás. Porque mi deseo era recogerla y que no estuviera más tiempo de lo normal con la Baby City. Yo iba ansioso por ver y recoger a Janine y tenerla conmigo. Mis hijos nunca han sido carga para mí en ningún sentido de la palabra. Jamás. Cansado he andado,
pero he tenido paciencia para ellos. Pero también hoy de grandes, yo a ellos ya están grandes, 32 y 26 años, pero yo a ellos cuando yo tengo que jalarles la cuerda se las jalo. Les di amor, pero les demando amor en su comportamiento, en su respeto, en que sean de bien. No son perfectos, pero dan ejemplo. Entonces, Dios es amor. Y siempre que hagamos con amor algo, es exitoso. Mis hijos no son perfectos, pero los hice con amor y los he creado con amor y aquí están. Entonces, doy fruto de lo que hablo. Si yo fuera otro pastor, este ministerio ya no estuviera. Con duda, con desánimo, no quieren aquello, no quieren esto. No, yo veo lo que se puede hacer. La vida es exitosa cuando nosotros miramos lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer, lo vencemos con lo que se puede hacer. Entonces Dios es amor. ¿Y qué dice Primera de Juan 13, Juan 13:35? En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros, si no nos andamos hablando de la greña, ¿verdad? Si no tenemos distanciamiento con los de adentro y cercanía con los de afuera. Qué vergonzoso es delante de los ojos de Dios. Qué vergonzoso. A mí en el trabajo, yo le digo a mi esposa, a mí en el trabajo, hermanos, en el trabajo se los digo para gloria de Dios. En el trabajo la gente me expresa que me quieren. Literal, se lo dicen a los demás. Respeto a este hombre por lo que es, como es. Y muchos no saben que soy cristiano. Muchos no saben que soy cristiano. Y a mí en el trabajo, a mí me dicen en frente de los demás, los que me aprecian, que me quieren y me respetan y que me admiran. Obviamente no deja de haber uno que otro que me odia. Obviamente. Pero como dice la palabra, ¿verdad? Mayor es el que está con nosotros. Y más son los que están con nosotros, dijo el profeta, ¿verdad? Más son los que están con nosotros que los que están contra nosotros. Entonces, en mi trabajo, la gente me dice que me quiere, que me respeta, que me admira. Pero así me entrego yo. Pero yo, porque me dicen eso, yo no los prefiero a ellos antes que a ustedes. O les cuento mis problemas o mis cosas a ellos por eso. Sé mantener mi límite. Sé quiénes son ellos y quiénes son ustedes para mí. ¿Quién es la iglesia para mí? Primera de Corintios 13:13. Y ahora permanezca la fe, la esperanza y el amor, estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Debe de haber fe y esperanza y amor en nosotros. Y el mayor de ellos es el amor, porque el amor es eterno. Y por amor nosotros vamos a estar en victoria y vamos a triunfar. Vamos a estar contentos por amor. Sin amor, una persona es seca, una persona que se anda quejando todo el tiempo, una persona que todo el tiempo anda murmurando, una persona que todo el tiempo anda negativa, es una persona que no tiene nada de amor. Y el amor no se recibe en porción de nadie ni de nada. El amor está en nosotros. El amor ya está en la vida de cada persona por naturaleza. El amor ya está dado. Sáquelo a través del aprendizaje, del conocimiento. Sáquelo. Ahí está el amor. Dejemos de demandar lo que debemos de dar. No esperemos recibir. Hay que dar. Entonces, dice acá la Biblia, dice en primera de Juan, en el capítulo 3, verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Entonces, Dios es puro y es santo. Y nosotros debemos de santificarnos. Y cuando nosotros vivimos disfrutando la naturaleza divina, nosotros nos estamos santificando. Pasemos a lo demás que les quiero mostrar aquí. Todo lo que les acabo de explicar, la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal y el amor,
todo esto que está circulado es igual a qué en Dios. Eso es igual a la santidad de Dios. Esto es lo que lo hace hacer a Él santo y vivir en santidad, todo eso. Eso es lo que lo hace a Dios ser santo. De eso donde, a través de toda esa naturaleza divina de lo que hemos hablado, Dios nos demuestra que Él es santo. Y dice aquí, en lo que les acabo de leer, no sé si me lo puedes poner ahí, la cita bíblica de... bueno, primero les voy a explicar lo demás y después la cita bíblica. Y como Dios es santo, eso equivale a que Dios siempre está viviendo una vida feliz, una vida de victoria, una vida de triunfo. La santidad de Dios lo hace ser exitoso eternamente, ser feliz. Y cuando nosotros disfrutemos de la naturaleza divina, el problema nos va a ser el mandado a nosotros. La tristeza va a huir antes de que llegue a nosotros, porque nuestros enemigos tropezarán antes que lleguen a nosotros. Antes que lleguen a nosotros tropezarán y resbalarán, caerán a filo de espada. Salmo 91. Salmo 91 habla de nuestros enemigos, cómo serán destruidos antes que lleguen a nosotros. Entonces, Dios por eso vive una vida feliz, una vida de victoria, de triunfo, porque la santidad, para Dios la santidad es un escudo, lo protege. Entonces, por eso nos ha otorgado a nosotros el perdón, para que cuando pequemos le pidamos perdón, para que Él tenga comunión con nosotros y nosotros con Él. Entonces, Él es santo y todo eso nos va a hacer a nosotros vivir en santidad. Y vivir en santidad nos va a hacer a nosotros vivir en victoria, hombre. Porque Dios nos ha llamado a vivir en victoria. A ser felices. A ser felices. Ahora, ¿me podrías poner ahí primera de Juan 3, capítulo 3? Primera de Juan, capítulo 3. No estaba ahí. No estaba ahí. No, era nuevo. ¿Se puede o no se puede? Esto es parte de ser el cuerpo de Cristo. Mire, que uno es pies, el otro es manos, y lo que el uno no puede hacer, el otro lo hace, y yo feliz y contento y no me quejo. Primera de Juan, capítulo 3. Pero no se podía poner ahí mismo en el cuadro ese. ¿O pido mucho? ¿O no sé pedir? Entonces, primera de Juan 3, verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Purificarse, santificarse. Y el verso 7 dice, en el mismo capítulo: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Dios es justo. Esto lo vimos en Filipenses 4:8. Todo lo bueno, todo lo justo, todo lo correcto. Dios es justo. Y nosotros debemos de aprender a ser justos, ¿verdad? A juzgar con justicia. Ok. Cometí un error, me disciplinaron. Ok, tengo que aceptarlo. Es justo. Ofendí. Hey, tengo que pedir perdón. Eso es justo. Reconocer. Entonces, es importante que nosotros nos santifiquemos porque Él es santo, y que practiquemos la justicia porque Él es justo. Y la injusticia es algo que nos afecta mucho. Entonces, la vida del creyente sin hacer uso de la naturaleza divina es difícil. Es difícil. Es difícil. Y yo no les digo que no estemos todos luchando o perseverando, pero lamentablemente estamos luchando y perseverando como nosotros pensamos, como nosotros
creemos, como nosotros queremos, pero no estamos luchando ni perseverando como Dios quiere que luchemos y perseveremos. La manera como Dios quiere que luchemos y perseveremos es la manera más fácil para nosotros. Y la manera que nosotros escogemos perseverar como hijos de Dios es la manera más difícil. ¿Por qué? Porque nosotros no somos creados a nosotros mismos, sino que el que nos creó sabe cómo vamos a funcionar. Por lo tanto, el que hace algo sabe cómo aquello funciona. No el que fue creado va a saber cómo él va a funcionar. Entonces nosotros debemos de entender eso para que nosotros podamos asociarnos con Dios y rendirnos a Él y decirle, Señor, voy a empezar a aprender a usar la naturaleza divina. Ayúdame, creo que sí necesito hacerlo. Entonces, luchar y perseverar sin la naturaleza divina es más difícil. Jesucristo dijo, ¿verdad?, que su yugo es fácil y ligera su carga, obviamente usando la naturaleza divina. Usted tiene que aprender a tener fe. Nosotros debemos de aprender a tener fe, pero yo les digo, si yo me siento con cada uno de ustedes y me pongo a aconsejarlos según la necesidad de cada uno, ahí les voy a explicar por qué no están viviendo con fe, porque no podría hablarles en general a todos, pero en fe es estar haciendo un trabajo por aquello que no se ve y que lo queremos ver, ¿verdad? Y yo, como les he explicado, que la misma vida natural funciona en fe, pero nos cuesta vivir por fe. Y no se los dejo para que me entiendan el otro año. A ustedes se los dejo bien claramente. Tenemos todos mucho que aprender de esto. Todos. Y el otro punto es, ¿qué les vamos a heredar a nuestras generaciones? Yo a mis hijos les digo, ustedes están prontos para casarse en cualquier momento. Les da la locura y se casan en cualquier momento, porque ya están en la edad de eso. Y yo ya estoy hablando con ellos de eso. Tienen que educar a sus hijos conociendo a Dios. Tienen que educarlos conociendo a Dios. Y mis hijos fueron un poquito inquietos de pequeños. Yo no sabía hasta hace poco, me di cuenta, ¿no? Pero en la iglesia, yo les he dicho a ustedes, Janine se sentaba a la par mía y Vladimir a la par de mi esposa. Y de ahí no se movían. Al baño iban hasta que terminaba el culto. Y si me hacían berrinches, yo me arreglaba con ellos en la casa. Por lo tanto, ellos estaban quietos. Janine, que era la más tremenda, la más inquieta, estaba a la par mía. Y ella estaba quieta. Porque es que el hombre, lo que necesitamos es autoridad. Y sin autoridad no hay nada. Y yo les decía a ellos que a la casa de Dios se iba con respeto a adorar a Dios y a aprender de Dios. Que eso no era juego, no era parque. Janine me decía, ya terminó el culto, ¿puedo jugar en el parqueo? Puedes jugar. Y yo estaba parado desde lejos viéndola. No estaba tranquilo. Estaba viéndola, observándola, que no le pasara nada. Entonces, yo ahora les digo a ellos, ustedes pronto van a tener hijos y váyanse preparándose para que los eduquen a tenerle temor a Dios, a que aprendan a vivir como hijos de Dios. Entonces, tenemos esto ahí, ¿verdad? Y Juan dice, y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro. Y el verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como él es justo. Vivamos la vida como hijos de Dios, pero justamente, debemos de vivir por fe. Y sin fe es imposible. Así es de que no podemos estarle pidiendo a Dios, ayúdame en esto cuando no estamos viviendo por fe. Es imposible. Vamos a seguir hablando de esto con más amplitud, tocando otros asuntos para ver cómo se debe de vivir la vida como hijos de Dios, disfrutando la naturaleza divina. Ahora pues vamos a tomar la cena del Señor y
ya no voy a explicar un poquito más de esto, sino que en otra ocasión seguimos hablando de la naturaleza divina, cómo ella en la práctica. Vamos a hablar de lo que es la práctica de la naturaleza divina más en otra ocasión.